comenzar este espacio de acercamiento a la palabra, disponiendo nuestro interior con la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder, Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Vamos a comenzar con la lectura del texto, que está tomado del capítulo 3 del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan el Bautista, pues, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntáronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos, yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar su barba. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga.
y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. En el pasaje previo al texto de este domingo, Juan Bautista anuncia la venida inminente del día del Señor. Los profetas habían anunciado la llegada de este día de ira y de salvación, como también la venida de un mensajero reconocido al estilo de Elías que preparara el camino delante del Señor. Juan hace su predicación inicial diciendo a la gente que venía a ser bautizada que se tomara en serio lo que iba a hacer, que la conversión era imprescindible. Pues al parecer lo más común era sentirse seguro de la salvación por el hecho de ser hijos de Abraham, como si ser israelita concediera automáticamente el derecho al cielo. Apoyarse en la infinita misericordia de Dios para excusarse de conversión es un gran abuso. No hay que dejar para mañana la conversión. La decisión tiene que ser a fondo e inmediata, porque la ira es inminente. Parte integrante del mensaje evangélico de Lucas es la necesidad de conversión, o sea, el cambiar la propia mentalidad por el modo de pensar y obrar de Dios. Muchas veces encontramos en el Evangelio de Lucas escenas en las que la misericordia de Dios se manifiesta en Jesús para los pobres y los humildes de corazón. Estas escenas contrastan con el tratamiento severo, reservado a los ricos y orgullosos, que tienen el corazón duro y cerrado para Dios y para el prójimo necesitado. En este contexto se nos presenta el texto litúrgico de este domingo. En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan el Bautista, pues, ¿qué debemos hacer? Y él les respondía, el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse, que le dijeron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está fijado. Preguntáronle también unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contentaos con vuestra soldada. Como el pueblo estaba expectante y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos, yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar el que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar su barba. Recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja con fuego que no se apaga. Y con otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Ante la predicación previa del Bautista, la gente reacciona positivamente, pidiendo pistas concretas para hacer este camino de conversión que significa el bautismo. Quieren darle cuerpo a la conversión y a la vida nueva en acciones concretas. La conversión se reconoce en la praxis, sobre todo en la caridad y la justicia. Entonces 3 grupos de personas se acercan a Juan y le plantean la misma pregunta: ¿qué debemos hacer? 5 veces se repite el verbo entre las preguntas y las respuestas. Para cada grupo de personas se propone un hacer específico. Se puede ver en los 3 casos que el estilo de predicación de Juan
es distinto al que adoptó inicialmente. No regaña a la gente, sino que le ofrece caminos concretos de superación. La preocupación de fondo será la de la justicia social. La predicación de Juan está en sintonía con la de los profetas, que tenían claro que el culto religioso debía cederle espacio a toda forma de justicia social. Igualmente está en sintonía con el espíritu de la Iglesia en Pentecostés. A las multitudes anónimas, el Bautista los invita a despojarse para compartir con los más pobres. El vestido y el alimento representan necesidades básicas. Juan aparece en sintonía con el espíritu del profeta Isaías, que decía: partir el hambriento pan, a los pobres sin hogar recibir en casa, y cuando veas a un desnudo cubrirlo, de tu semejante no te apartes. A lo largo del Evangelio de Lucas esta será una exigencia fundamental. A los cobradores de impuestos, tentados a enriquecerse exigiéndole al pueblo sumas superiores a las establecidas oficialmente, les pide que no caigan en la corrupción, que sean honestos. Los cobradores de impuestos en la época eran los delincuentes de cuello blanco, ampliamente conocidos por su pésima reputación de ladrones. A lo largo del Evangelio, muchos de estos van a vivir un cambio radical de vida al lado de Jesús. A los soldados, que eran judíos enrolados en el ejército romano, para ponerle mano dura a sus conciudadanos revueltos, les exige que no abusen del poder. Se les pide que no usen la fuerza, la tortura o la extorsión para intentar obtener información sobre la gente sospechosa. Y también a ellos se les pide que no busquen ganancias extras, haciendo mal uso de la autoridad que se les da. En la segunda parte de este texto encontramos la típica pregunta por la identidad de Juan. La novedad en el Evangelio de Lucas es que la pregunta no parte de las autoridades judías que investigan al profeta peligroso, sino del mismo pueblo, sediento de la venida del Mesías. El pueblo estaba a la espera. Pero Juan es claro, su bautismo es de agua, signo de purificación y de vida para quien expresaba una conversión sincera, gesto que agrega la descendencia de Abraham, pero contrasta con uno más fuerte, Jesús. Juan lo expresa con la imagen del esclavo. El precursor se siente tan pequeño frente al Mesías que viene, que se declara indigno de prestarle aún el más pequeño de los servicios, que sería desatarle la correa de sus sandalias. Jesús es más fuerte que Juan, porque lleva a cabo lo que el Bautista proclama, el perdón de los pecados. Juan prepara el camino, pero es Jesús quien lo realiza. La fuerza del bautismo está descrita con dos términos significativos: Espíritu Santo y fuego. Para aquella persona que acoge a Jesús, el don del Espíritu Santo se convierte en el fundamento de una nueva vida. En cambio, para aquel que lo rechace, es el fuego del juicio que comienza con la venida de Jesús. Pero el énfasis del texto recae en lo positivo. Se espera la apertura a Jesús y a la obra de su Evangelio, con un deseo sincero de conversión. Entonces seremos testigos de la maravillosa experiencia del poder vivificador del Dios Creador en nuestras vidas, que nos integra al nuevo pueblo de Dios. Entra ahora en tu propia experiencia. Ahora te acercas tú al Bautista y le preguntas: Maestro, ¿y yo
¿Qué debo hacer? En la línea de la conversión predicada por Juan, ¿hacia dónde te encamina el Espíritu para ayudar a construir una sociedad más justa? Entra ahora en un momento de oración. Desde tu experiencia de encuentro con Él, deja que surjan las palabras que deseas expresarle, de súplica, de acción de gracias o de alabanza. Y termina finalmente con un momento de contemplación. Ahora estás en su presencia. Déjate mirar por Él. Deja que se relacione contigo, que te hable, que te lleve, que te impulse a vivir y a actuar.